Sasa del grupo de support mutuo y primero hablaré un poco de la introducción, cómo nos organizamos, luego hablará Alba explicando un poco más y terminará Rubén. Entonces, bueno, nosotros nos organizamos de forma autónoma para precisamente politizar el malestar, pero lo hicimos como psiquiatrizados desde el cuidado, ¿no? O sea, partiendo de politizar nuestros cuidados, sabiendo que teníamos que cuidarnos y estábamos en una situación bastante delicada. Entonces, nos interesaba, desde una gran vulnerabilidad, que es la situación de los psiquiatrizados, nos interesaba no acallar la protesta que conlleva la locura, por decirlo de alguna manera, sino precisamente pulirla. Pero al mismo tiempo queríamos desactivar la parte que es de esa protesta que es autodestructiva y que no conlleva una salida colectiva, que es el sufrimiento, ¿no? O sea, la locura la contemplábamos como una protesta social, porque lo es, ¿no? Ya, bueno, nos ponen sobre la pista la antipsiquiatría, pero nos interesaba no mitificar lo que conlleva esa protesta en la medida que es destructiva y no tiene un fin social, ¿no? Entonces sería un trabajo bastante delicado, porque la situación es no ya de gran vulnerabilidad, sino de rotura de las personas que están en esa situación. Entonces, por un lado, conlleva un proceso que se sabe largo, que es dificultoso, pero que al mismo tiempo tiene que ser de ir poco a poco reconstruyendo en un sentido colectivo lo que es un malestar que tiene una peculiaridad muy individual y está tallado a escala individual, ¿no? Es un trabajo, por así decirlo, al mismo tiempo que es colectivo y es imprevisible en su configuración final, no deja de ser artesanal en todo momento, ¿no? Y sí, tenía un esquema aquí y vamos a ver. Sí, nos interesaba efectivamente el desarmar el sufrimiento, desmontar el sufrimiento, porque obviamente no queremos sufrir, ¿no? Nos parece bien lo que tenga de protesta el malestar, pero no queremos caer en la autoinmolación y en una serie de conductas destructivas que no llevan a nada colectivo. Entonces trazamos una estructura muy sencilla de reunirnos en grupo, de forma horizontal, a autogestionar nuestro malestar, sin expertos, sin ningún tipo de supervisión, pero lo hicimos sobre dos ejes muy básicos, que admitimos todo tipo de gente, pero sobre bases anticapitalistas y antipatriarcales. Pero no de una manera, no es una invocación retórica, sino que tenía un sentido bastante estudiado, porque esa práctica tenía que ser efectivamente antipatriarcal, tenía que aflorar lo que ha dicho la compañera, ¿no? de esos cuidados que están silenciados. Nosotros los explicitábamos, o sea, era así. Además, las personas que han pasado por estos procesos o que están en estos procesos realmente están en una situación de una gran dependencia del cuidado, y sobre todo del cuidado, incluso no a través de la palabra misma, sino que la palabra aflora después, sino que es más bien el cuidado corporal. O sea, se pone primero el cuerpo para ayudar a un compañero cuando está en una situación de mucha dificultad, ¿no? Entonces, pues, transitando desde ese cuidado más elemental hasta ponerle palabras a lo que es el malestar, expresar ese malestar y hacer de ese malestar algo colectivo, no individual. Eso es lo que nos propusimos. Entonces nos reunimos, establecimos una equiparidad. Para la forma de reunirnos tenía que ser en círculo para vernos todos, para estar todos en la misma posición. Establecimos esos círculos de grupos de la misma situación, autogestionados desde la horizontalidad, y luego pues con el tiempo pues ya pasamos a una estructura más compleja, que nos buscamos aliados dentro del campo de la salud mental, bueno, lo que se llama salud mental, que sabemos que no es que esté la mente por un lado y el cuerpo por otro, ¿no? Pero bueno, pues es lo que se llama así salud mental, psiquiatras críticos, psicólogos críticos, gente que interesada por su propia trayectoria o de familiares, amigos, con este tema. Entonces establecimos una alianza y esa estructura llevamos el anillo, nos reunimos periódicamente también con ellos en una doble dirección de propuestas para hacer cosas en común. De ahí salió un grupo de estudios que ya tiene autonomía y se incorporó gente también de otros sitios, ¿no?
no necesariamente de la salsa, y bueno, pues tenemos esas tres estructuras más o menos, y con esta forma de funcionar funcionamos sobre los valores antipatriarcales, asumiendo una práctica feminista activa, ¿no? Y luego los valores anticapitalistas, avanzando pues formas socialistas de resolución de los malestares, ¿no? De las fracturas sociales que se dan de una manera colectiva también. Y os paso a la compañera para que siga hablando. Bueno, yo os quería explicar un poquito más lo que es el funcionamiento aterrizado. El GAM propiamente se reúne una vez por semana, hacemos una reunión de unas 2 horas y entonces llevamos ya años al corrido, hay gente que se ha incorporado más tarde y hay quien llevamos pues ya 3 o 4 años quizá, y es la labor primera es la de escucha, y sobre todo escucha, porque al tener la experiencia de pasar por la psiquiatrización, nuestro malestar se manifiesta muchas veces en una etiqueta. Simplemente nos dicen este síntoma, este otro síntoma, equivale a X cuadro diagnóstico, ¿no? Pero cuando un malestar se manifiesta en un cuadro diagnóstico, surge de una experiencia vital y de una biografía, ¿no? Y entonces a ti un cuadro diagnóstico no te ayuda en nada. No te ayuda en nada. A veces la medicación puntualmente puede ayudar a sobrellevar la situación, ¿no? Pero la raíz del problema nunca la descubre, ¿no? Y entonces, digamos que en la red pública no existe una figura que te pueda acompañar como alguien que cada semana se interesa por ti, te escucha a fondo tu contexto, tu familia, tu experiencia, tu pasado, tu infancia, y cómo estás, ¿no? Y bueno, y entonces, aparte de escucharnos, desarrollamos también un vínculo de compromiso bastante profundo, ¿no? Y entonces, muchas veces en situación de crisis o de brote, pues surgen otras necesidades que no es solo la de escuchar, sino la de estar ahí, de estar acompañando en el día a día. A veces puede ser mediar con la familia, a veces puede ser acudir al psiquiátrico, pedir que un psiquiatra aliado nuestro pues haga de mediación con las instituciones oficiales. Y en fin, es mover todos los recursos que movilizas porque has desarrollado ese vínculo y esa persona te está importando y haces no lo que se haría de una forma, porque existen otros grupos de apoyo mutuo que están promovidos institucionalmente o que tienen una forma asociativa más formal, ¿no? Pero no se promueve este tipo de implicación hasta el fondo para entendernos. Entonces sí que se hace la labor de escucha, pero después cada uno, lo que suele pasar es que cada uno después va a su casa y sigue con su contexto, con su situación, con sus problemas y ya, ¿no? Y nosotros aquí intentamos poner pues toda la carne en el asador que podamos para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Pues, si alguien necesita salir de su casa, porque a veces, tristemente, pues a veces el contexto familiar es uno de los inputs que agravan la patología, bueno, que agravan el sufrimiento, pues tengamos medios o no tengamos medios, por lo menos nos rompemos la cabeza a ver cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Intentamos buscar soluciones conjuntas. Y bueno, pues básicamente creo que esto es lo que explica más o menos lo que nos define el funcionamiento como grupo. Gracias. Bueno, a la hora de abordar el sufrimiento psíquico, de repente el cauce institucional dominante es el de que, miren, lo que a usted le pasa tiene un origen biológico, orgánico,
Y bueno, lo que toca entonces para contrarrestar este sufrimiento pues es que se tome tal pastilla y vuelva usted dentro de 10 meses o el tiempo que sea. Ese es el paradigma hegemónico, ¿no? Resulta que, bueno, que nosotros pensamos que no es así. Nosotros pensamos que este problema, que además se centra en el individuo, como un individuo como una caja estanca de donde no entra ni sale nada, en donde está el problema, el origen, la causa y lo que se ha de hacer para intentar solucionarlo, pues pensamos que no es así. Pensamos que las personas son inseparables del contexto en el que están, y en ese contexto pues hay una serie de relaciones sociales que es donde nos hacemos humanos, o adaptamos nuestra forma de humanos en la relación con los otros, ¿verdad? En ese contexto, además de relaciones sociales, hay relaciones históricas, relaciones culturales, relaciones de poder. Es decir, en la medida en que situamos nuestro sufrimiento psíquico, nuestro sufrimiento psicosocial, en esas relaciones sociales donde hay historia, relaciones de poder, etc., es donde empezamos a hablar de ese politizar el sufrimiento. Es decir, reconocer qué de lo social, qué de esas formas de relación social en donde hay toda esa historia, todas esas relaciones de poder, etc., reconociendo qué de esas relaciones sociales nos produce sufrimiento. No es una cosa baladí. Es decir, bueno, pues porque según donde definas el origen del problema, habrá que definir qué se hace en consecuencia. Si el problema está en el individuo, que es algo cerrado y en su cerebro, pues habrá que tomar la pastilla. Pero si resulta que ese sufrimiento está originado en esas formas de relación social, pues habrá que ver qué cambiamos de esas formas de relación social, qué cambiamos en el contexto. Y entonces ya sí, efectivamente, estamos politizando el sufrimiento. Es decir, otra cuestión que se deriva de este politizar el sufrimiento es que al ponerlo en lo social se hace debatible, ¿va? Es decir, al hacerlo debatible no hay alguien que tenga un saber que dice, mire, esto es así, la realidad es así, usted está enfermo, usted no es normal, sino que a partir de eso lo podemos debatir. ¿Quién establece esa normalidad? ¿En función de qué criterios? ¿Por qué? ¿En qué contexto situado está? ¿Desde qué relaciones de poder? ¿Va? ¿Desde qué relaciones sociales determinadas, ¿no? Se ha establecido esa normalidad, eso problemático y las cosas que hay que hacer para intentar solucionarlo? Eso no es cualquier cosa, eso es muy complejo. Es decir, hay muchas variables que interactúan de una manera que puede resultar impredecible, pero es que además significa, perdón por lo que a lo mejor estoy hablando muy deprisa, muy atropelladamente, pero de repente pues eso también es parte de nuestros problemas. Lo que vengo a decir es politizar el sufrimiento, ponerlo en esas relaciones sociales, económicas y de poder, ¿va? Hacerlo debatible, ¿va? Y situarlo en lo común. Esas relaciones sociales dominantes que tenemos en nuestro momento histórico, ¿cuáles son? Pues oiga, el capitalismo, ¿para qué lo vamos a hacer? Lo que es ¿no? Andarnos con milongas. De repente el valor que domina nuestras relaciones sociales es el valor que usted tenga en el mercado. Usted no será visto como un señor o una señora, una persona a la que se tiene que reconocer su dignidad en tanto que humano. Eso significa respetarle, reconocerle en su diversidad, en su forma de estar en el mundo, sino no, usted es en función del dinero que tenga. Si usted no produce valor para el mercado, usted es desechable. Y como no, pues va afuera. Eso aplíquese cuando tengas una enfermedad, cuando cuando usted tenga un trabajo asalariado y tenga un jefe que porque dice que es jefe, tiene usted que hacer lo que tenga que hacer. Y si usted está nervioso, estresado, o bueno, es que usted no sabe llevar esta carga de trabajo. Es más, si usted va al médico porque dice tengo cierto estrés en el trabajo, le va a dar una pastilla. Cuando lo mejor lo que tendría que hacer es, pues oiga, organizarse con otros mediante una acción directa y ahí sacar el sufrimiento del trabajo, o no, ¿verdad? Pero en fin, eso es politizar el sufrimiento y esto aplíquese a cualquier tipo de sufrimiento psicosocial. Es decir, ponerlo en las relaciones sociales, ponerlo a debate, y hacer en lo común, en lo colectivo, en una relación también de saber poder. Lo psicosocial, ¿qué entendemos por lo psicosocial? Que a veces lo decimos, pero no lo llenamos mucho de contenido. Pues nuestros afectos, nuestro miedo, nuestro deseo, nuestras cuestiones de cómo nos vemos a nosotros mismos, es decir, nuestra identidad, nuestra manera de vernos en el mundo, de mirarnos ante el espejo,
la manera en que vemos el mundo, es decir, lo cognitivo, ¿va? Lo que vemos que está bien, lo que vemos que está mal, qué es lo normal, qué es lo natural, qué es lo que tiene que ser como debe ser, ¿va? Y lo que hacemos, nuestro comportamiento. Y todo eso no solamente como seres individuales, que también somos, sino como seres individuales, personas que estamos en un contexto en donde hay esas formas de relación social atravesadas por formas de poder, ¿va? Antes hablábamos de la invisibilización, el silencio. ¿Qué montones de cosas no habrán pasado aquí? Porque, verá, en el capitalismo, además de inducir tus formas de deseo, lo que vas a desear, lo que has de elegir, ¿va? Las formas en que hay que comportarse, también aquellas personas, aquellos grupos que no se comporten de manera funcional a ello, van a sufrir una violencia represiva, ¿va? Y eso aplíquese a toda una población, ¿va? Y piensen, por ejemplo, en la guerra española que hubo contra el fascismo, ¿va? Y del 1.000.000 de muertos, ¿va? La pedagogía del 1.000.000 de muertos que decía Santiago Albarrico, ¿va? O piensen en los 100.000 que todavía están en fosas comunes, y todo el silencio que ha habido a ver todo eso, porque todo eso es lo que cimenta nuestras relaciones sociales actuales. Por no decir, pues miren, las 12 empresas del IBEX que todavía se formaron entonces, ¿va? O bueno, joder, el PP, no lo vayamos muy lejos, ¿va? Fundado por el señor Fraga, ¿va? Y un Mario Martín Villa que está procesado que está siendo perseguido por Interpol por esto, pero que aquí el gobierno dice que no se lo damos, como no le damos a Villa el Niño, que era el torturador, ¿va? O el señor, oiga, Tortosa ayer, diciendo, ¿saben qué? Este monumento que está en medio de nuestra vida se queda aquí, ¿va? Es decir, el capitalismo o el poder no solamente es algo así como que en un lugar determinado, sino es algo que conforma nuestras maneras de ver, de sentir, de estar en el mundo. No es cualquier cosa, es de cómo el poder se hace cargo de nuestra vida, la biopolítica, ¿va? Entonces, claro, para ir breve, ¿va? Una parte de las preguntas que nos hicieron para hablar de todo esto era de cómo este sufrimiento psíquico, porque oiga, intentar vivir a la contra, es decir, a la contra de lo dominante, intentar vivir la propia vida según los propios valores, de intentar tener una vida digna de ser vivida, no es cualquier cosa. Vamos a tener un montón de fuerzas que nos van a intentar conformar de otra manera, conformar en el sentido de dar forma y de que nos resignemos a ello, ¿va? Entonces, tenemos una carga encima fuerte, ¿va? Más allá del impacto psicosocial que tiene la represión política o la guerra en nuestros seres, ¿va? Y ahí tendrán todos ustedes muchas experiencias, si han estado en estos últimos 4 años en Barcelona, con la represión a la vida y con lo que está viendo, ¿va? Seguro que han tenido mucho miedo, seguro que ya se han planteado si estaban haciendo lo correcto o no lo estaban haciendo, seguro que alguna de gente de sus familias bien intencionada ha dicho no te metas en líos, ¿va? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso parece normal, natural, es normal. No, eso está relacionado con todas esas formas de relación social históricas y de poder, ¿va? Entonces, también había una pregunta que nos ponían que decía, bueno, ¿cómo está esto del sufrimiento psíquico o psicosocial en los movimientos sociales? Oigan, pues resulta que estos movimientos sociales están en este contexto, y también el sufrimiento psicosocial en los movimientos se tiende a tomar como invisibilizado, no existe, ¿va? Porque somos unos activistas chingones fuertes, y a mí no me dicen nada, no, yo mostrar dolor, no, yo soy un tipo fuerte, ¿va? Un militante de esos que no se arredra entre nada, ¿va? El miedo no existe, y si existe me lo como, el sufrimiento tampoco, la incertidumbre sobre mi vida, en nuestra vida no va a haber, la no esperanza tampoco existe, y todo eso resulta que está hasta que un día brota así, explota, ¿va? Y todos seguros, muchos de los de aquí tenemos en mente, ayer hablaba de ahí nos encontramos con Pablito, ¿va? Con la conmemoración de Pablo Molano, ¿va? Ahí explotó también muchas de esas cosas, ¿va? Pero se trata de reconocer ese sufrimiento, su existencia, y desde ese sufrimiento afirmar la vida, ¿va? Pero la vida que queremos vivir, la vida que es digna de ser vivida por uno, en donde estaremos respetados, en donde entraremos, que tenga un sentido para nosotros, ¿va? En donde podamos exactamente, disculpen que sea reiterativo, vivir la vida digna de ser vivida para todos y cada uno de nosotros, ¿va? Eso no es cualquier cosa. Y eso en un sistema capitalista no lo podemos hacer, ¿va? Porque no hay ese respeto. Somos valor de mercancía, somos carne de ese negocio, ¿va? Ahí eso es una tremenda politización de nuestro sufrimiento y de nuestra experiencia de vida. El sufrimiento psicosocial es inevitable, está en la vida, pero oigan, solo suframos lo necesario.
el sufrimiento innecesario es mejor quitarlo ¿no? Y el sufrimiento innecesario es aquel que haciendo cosas en el medio en el que estamos, transformando el mundo, lo podamos evitar. De ese sufrimiento afirmar la vida. Esas eran como que las dos, de ahí derivaban como dos caudales del que podíamos hacer. Uno era el significado, el sentido, el dotar de un sentido profundo. Decían que esto va en serio, esta es nuestra vida, se nos escapa cada día. Hay que subir el listón, pero igual hay que subir el listón aportando profundidad de sentidos a nuestra existencia. Y esos los tendremos que dotar de tiempos y espacios para poder hacerlos. El tiempo. ¿Se acuerdan que hablaba muy deprisa? Porque no tengo tiempo. De repente nuestro tiempo está absolutamente cuadriculado. No tenemos tiempo para vivir. Caramba. Porque nos tenemos que ganar la vida. Que me tengo que ganar la vida, pues no la tengo ya. No, oiga, tiempo y espacio para reflexionar sobre nuestro espacio de vida. Sobre nuestros sentidos, significados que le damos a él. Y esos significados se hacen con los otros, encontrándonos con el otro, con el diferente, con el igual, con todos. Y hablar, significar, dotar de sentido. Para ese encuentro con el otro, además de ese espacio-tiempo, hace falta otra cosa que nos va a hablar la Clara, la empatía. La empatía radical. Porque ante este desastre, decía el filósofo, ¿no? ante la luz de la barbarie, la empatía se hizo condición de pensamiento, para que no vuelva a suceder. La empatía con el otro, radical, para que nuestras maneras de pensar, de hacer, de estar, de ser, de sentir, se entrelacen en esa complejidad para hacer nuestra vida como individuos, pero también como ese mundo que hemos de construir para ese porvenir de los que vienen detrás de nosotros, porque somos historias, somos de los que vienen y somos de los que van. Y esa empatía radical, convertirla también en amor. El amor como fuerza, como energía emancipatoria, como base sostenedora de esas formas de relación social, en que reconoces al otro, reconoces su valor como en tanto que humano, y en tanto que humano igual y respetando materialmente eso que merece como ser humano, es decir, el cuidado de su cuerpo, de su salud, de su atención, de su tiempo, de todas esas formas de relación social, hacer la forma de hacer política. El amor como forma de hacer política. Eso solo se puede hacer, pues eso, en el otro y en la igualdad. Y eso significa que nos dotamos de nuestra propia ley, en autonomía. Y desde nuestra autonomía, de tomar nuestra vida en nuestras propias manos, afrontar nuestro sufrimiento, y construir nuestros mundos donde sean, pues donde podamos vivir dignamente, caramba, nosotros todos, porque ya no hablaremos solamente del uno, o la una, sino del nosotros, de los muchos nosotros que somos, entonces esa es nuestra apuesta política, desde nuestra situación, desde lo que somos, de lo que podemos ser, de lo que queremos ser, de lo que fuimos, de nuestro futuro, desde ahí, amor en autonomía y con sentido. Y desde una empatía radical, politizando el sufrimiento. Muchas gracias.